gracias, Federico, muchas gracias, Patricia. Mi cariño de siempre a todos ustedes. Yo lo que puedo comentar es que ahora que entramos en modo Navidad, entonces nos acordamos de los villancicos. Y siempre hay uno muy socorrido, la prudencia que hace verdaderos sabios. Este presidente que está a mi izquierda, pero circunstancialmente, aquí, acaba de crear una nueva instancia. La pregunta que le hizo Federico la va a llevar a la sala plena. Prudente, atinado, y eso es lo que uno tiene que hacer. Nosotros los servidores con responsabilidad no podemos darnos el lujo de opinar, sino de informar y de decidir. Entonces lo tomo como una invitación a comentar, pero no son opiniones. Mire, lo que yo he señalado sobre este cuerpo de partidos que se agrupan en una denominación genérica de la izquierda, he encontrado, y se los he transmitido personalmente a la mayoría de los directivos, es que hay una constante en su comportamiento frente a lo jurídico. Y yo digo que hay una especie de desapego de las formas, como a veces como de un rechazo inadvertido de la normatividad, que es la única que tenemos, pero que representa ideológicamente a una forma de Estado y a una concesión del ejercicio del poder. Es como que si fuera la motivación por allá intrínseca en el cerebro límbico que no deja que hagan las cosas correctamente. ¿Por qué a los otros partidos, que son muchos, de 31 hay apenas como 5, no les pasan esas circunstancias? ¿Por qué no mantienen en vilo su existencia misma o su posibilidad de acudir a los organismos o lo que se está preguntando acá? Yo no tengo la respuesta. Realmente hay que ser responsable y leer primero el fallo, que al menos salió a tiempo. Pero, repito, encuentro una especie de desapego por el cumplimiento de las formalidades y los procedimientos. Y eso me hace reflexionar sobre esto. No, los derechos no se pueden ejercer ni garantizar si no hay unas formas para hacerlos efectivos. Tenemos derecho a tener un candidato para una consulta o para una primera, segunda, quinta vuelta, pero eso se puede ejecutar es a través de unos requisitos, de una fecha, de unos plazos, de unos procedimientos. Allí yo veo que hay una inmanencia de como que eso no es importante. Miren, se andan siempre ahí como con el calendario en contra, como en vilo, a no ser que sea algo novedoso y hayan creado una nueva forma de mantener en vilo a la opinión pública para que se ocupe de esos temas siempre, puede ser, y no sería tampoco desilvanado. Pero ¿sabe qué hay que celebrar? Yo estoy de acuerdo con Alejandra, rotundamente. Más partido no es mejor democracia. Y a eso sumémosle los que van por firmas. Eso no mejora, al contrario, habla mal de los partidos que son los llamados universalmente a darle fuerza y a representar las diferentes tendencias. Pero en punto a la tendencia válida, vigente, legítima, de pensamiento de izquierdas, de todas las izquierdas que ustedes quieran, es importante que le hayan concedido jurídica e indefectiblemente ese derecho para que también puedan participar en igualdad de condiciones, para que tengan ese derecho y sus electores, sus votantes, sus adherentes, sus simpatizantes, sus militantes, puedan entonces acudir con tranquilidad a que ese voto lo van a depositar en una lista que tiene todo el amparo legal, jurídico y toda la legitimidad del caso. Eso es de celebrar, porque así como no habla bien de una democracia la gran cantidad de partidos, tampoco hablaría bien de una democracia que se destruyan partidos, y menos cuando representa esa sola tendencia un grupo muy importante de colombianos que en el 26 de octubre manifestaron su voluntad de que ayudarles a escoger cómo iban a confeccionar sus listas. Entonces, concluyo con esto. Colombia no está en su mejor momento y la democracia colombiana también acusa esas falencias. Eso es una realidad que nos raya los ojos de tanto verla todos los días. Pero lo que tenemos que hacer los demócratas, los buenos colombianos, es salir a corregir las falencias, salir a recuperar el tiempo perdido, ocupar el terreno que hemos seguramente abandonado. Y aquí invito a los partidos a que
cumplan su papel que la Constitución les da institucionalmente, como instituciones de origen constitucional de la democracia nuestra, de Estado social y democrático de derecho, para que entre todos tratemos de buscar las soluciones comunes sin renunciar nadie a sus convicciones, a sus intereses, a sus principios, a sus métodos de trabajo. Es la tarea mayor de las democracias, pero Colombia no puede ser inferior a eso. Y lo ha demostrado a lo largo de su historia mucho tiempo. Siempre se ha buscado una forma de ponerse de acuerdo para resolver los temas más grandes, los fundamentales, decía Gómez, lo esencial, decía un profesor mío, lo básico, decía un estudiante, eso. Ponernos de acuerdo en eso entre colombianos, y los voceros de ese acuerdo son los dirigentes políticos y los partidos. También ha sido usted prudente, procurador, pero lo interpreto. Usted básicamente lo que dice es que no es culpa del Consejo Nacional Electoral o de cualquier otra entidad, sino más bien de esos partidos que no tuvieron un apego a las formas y por eso les pasó lo que les pasó. Y hay otro tema de apego a las formas, procurador, que sí depende de usted, independientemente de si uno esté o no esté de acuerdo en esa concepción, y es la capacidad de sancionar a funcionarios por participación en política. Yo creo que lo lógico sería un poco sincerar ese debate, como pasa en otras democracias, y que pues los políticos participen en política. Aquí, si se es funcionario en ejercicio, no se puede. Uno ve que usted abre una cantidad de investigaciones por ese motivo, cada rato a un ministro o a cualquier otro funcionario que dio una declaración que evidentemente es participar en el debate público. Y esas investigaciones, y no hablo, digamos, de su procuraduría, sino de la entidad en general, muchas veces se anuncian las aperturas, pero nunca sabemos eso a qué llega. ¿Usted está de acuerdo, digamos, con esa facultad de la entidad que usted dirige de sancionar a quien participe en política, o cree que eso es algo que hay que replantear? Y es muy buen tema, un tema medular. Eso de la participación en política hay que hacerle una precisión. Lo que se censura, se investiga y eventualmente se sanciona es la indebida. Ahí ya crearon una variante, hicieron una excepción. Porque en principio, tiene razón Federico, el ciudadano es un factor político, es un actor político. Tan político será que el voto, que es el arma jurídica para manifestar la votación política, la voluntad política, es un deber en Colombia y además es un derecho constitucional. Entonces ahí ya empiezan como que las cosas no cuadran bien. Como un derecho constitucional, que además es un deber constitucional, debe ser perseguido en su ejercicio. Y hay un estudioso muy serio de estos temas, el doctor Gómez Méndez, que recientemente anotó sobre eso, y la conclusión que algunos sacaban era que en realidad nosotros hemos heredado un régimen sancionatorio como de mojigatería, como de apariencia, de que aquí no se permite que se utilice mal el erario público o el poder público para torcer la voluntad electoral, que es en esencia lo que se trata, y nos inventamos una cantidad de cosas, pero en la realidad sucede y mucha gente mira para otro lado. Entonces, yo debo cumplir las leyes y las normas y los procedimientos que me entregaron para que los cumpla y los defienda, pero yo no puedo renunciar a mi convicción de que eso, nosotros en Colombia estamos en mora de actualizar el régimen sobre cómo es que los funcionarios públicos deben ejercer sus derechos políticos, y no es absoluto, pero creo que hay que correr los límites y permitir para que haya más claridad y más control, para que haya más publicidad de las cosas. No todo es posible en política. Esas dos cosas son un ejemplo. Hay que prohibir que se utilice el erario para fines electorales de partidos o de candidatos o de campañas. Y lo mismo, el ejercicio del poder pervertido, cuando uno sanciona, traslada o nombra por razones partidistas de campañas o de partidos. Eso hay que verlo, pero sí pienso que es un debate que Colombia se está debiendo a sí misma, que nos sinceremos, que digamos que somos una democracia más madura de la que había cuando surgieron esas normas, que estoy seguro vienen de la época del Frente Nacional.
¿sí? Entonces, ahora hablan de Frente Amplio, no sé si también será nacional. Digo, pues a título de pregunta. Entonces, estoy de acuerdo, me pliego a lo del doctor Gómez Méndez, que es un hombre serio, estudioso, conoce la política por dentro, es un académico profundo, y sí invito a que Colombia asuma ese debate. Que no lleguemos a las elecciones del próximo periodo volviendo a decir lo mismo que hemos dicho durante los últimos tiempos. Hay unas cosas que definitivamente no se deben hacer, pero así como hablamos de los partidos, pongo el ejemplo de la norma sobre derechos laborales. Se mirará siempre, en caso de duda, en favor del trabajador. O las penales, en favor del procesado. ¿Por qué no acá en favor del ciudadano para ejercer su derecho? Quiero decir, dejar tanta cosa de apariencia que no se cumple y no se hace cumplir y poner solamente rigurosa unas pocas que son las de la esencia del tema, de la indebida participación en política. Eso es un déficit que tenemos allí. En punto a esta pregunta, yo le puedo comentar apenas dos o tres casos recientes y respondo por los 10 mesecitos que llevo. Un alcalde muy importante, enjundioso, de pronto sabio, cuya señora esposa, muy digna ella, hacía parte de una lista, de una consulta electoral para incluirla en una lista para Senado. Llegaron quejas, evidencias iniciales, pruebas de indebida participación. Yo, alcalde, ejerciendo como mi alcaldía, posiblemente, eventualmente, hipotéticamente, favoreciendo a una candidatura que además tengo un lazo afectivo y de pronto jurídico. 3 horas pasaron y estaba suspendido. Se alzó públicamente y que eso no lo iba a cumplir. Otra falta disciplinaria. Porque no cumplir las decisiones de los organismos de control por sí solo implica otra falta. Lo que pasa, y ahí viene lo de los tiempos, Federico, es que no podemos hacer arbitrariedades. Y todo está arreglado, todo está sometido a procedimientos, a procesos, a reglas, a normas, a 3 cosas muy importantes: a la garantía del debido proceso, de la presunción de inocencia y del derecho de defensa, que yo también tengo que defenderlo como procurador, y yo tengo que ser garante de que eso. Entonces eso se dilata. Le pongo un caso concreto, un ejemplo vigente ahorita. Creo que ya no está tan vigente porque está esperando la información. El general Huertas, el delegado nuestro encargado del caso, con autonomía e independencia, ordenó como medida cautelar en una preliminares suspensión del cargo. Han pasado como 6 días. ¿Y por qué el señor sigue firmando? ¿Y por qué sigue ocupando el cargo? ¿Y por qué sigue trasladando soldados? Porque la orden de suspensión no admite recurso alguno, pero no quiere decir que es inmediata. Entonces hay que atravesar por un camino un poco tortuoso, dejar que se ejecutorie el acto, que se le notifique al presidente de la República, que es el jefe de ese ministerio, que ahí en jurídica hagan lo propio, que pase al ministerio, jurídica hagan lo propio, y finalmente el señor ministro tome la decisión, que no puede ser diferente a la que ordenó la Procuraduría. Pero en eso se va a tiempo. Ese derecho también tengo que garantizárselo. El señor del alcalde, ese no es municipio, es distrito. Entonces a los alcaldes de los distritos solamente la sanción se la puede aplicar el presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, el santanderismo colombiano, llega a la presidencia, pase a jurídica. En jurídica hacen un estudio, piden pruebas y entonces eso se va a alargar. Luego hacen un concepto. El concepto hay que pedir aclaración, es que se llama, ¿no? Aclaración para que, y ahí van pasando los días, pero es inevitable porque es un derecho de arraigo constitucional. Entonces, yo lo que les decía ahora a los amigos allá en el otro evento era, hay que tener paciencia. El derecho, sobre todo el sancionatorio, no puede ser automático porque puede cometer arbitrariedades, puede cometer injusticias, puede que la prueba inicial sea aparente o venga por la inteligencia artificial. Me preguntaban que por qué hablamos tanto de inteligencia artificial. Porque vemos que la inteligencia natural escasea. Entonces, hay un déficit, hay hipocresía en la normativa. La verdad es que mucha gente se las apaña para hacer cosas que en principio no deberían hacer, pero también es cierto que esas personas tienen unos derechos constitucionales
y nosotros somos el árbitro que tenemos que garantizar eso. No haríamos un buen ejercicio procuradorial, es decir, de los que defendemos los derechos de todos, si para unas cosas le aplicamos la norma negativa y no les garantizamos la norma positiva. Esa es una posición muy difícil, pero yo la tengo muy clara y lo he ejercido así y me parece que no hay otra alternativa. A lo que hay que atacar, y con esto no los mortifico más, es a sincerarnos y a modernizar nuestro régimen de proteger esos valores, esos bienes, esas virtudes democráticas, pero no en la forma antigua como la hemos traído en la legislación. En el momento actual creo que no se necesita una asamblea constituyente porque las asambleas nacionales constituyentes van a adoptar una nueva constitución y eso necesita un sustento de legitimidad, es decir, de una base suficientemente mayoritaria para apoyar esa idea. Pero además, los problemas que se anuncian, que se quieren modificar o mejorar o resolver con una Asamblea Nacional Constituyente se pueden resolver hoy día con el Congreso de la República, que es el indicado para hacer los ajustes coyunturales a lo genérico que señala la Carta Política de Navegación, con una anotación. Lo que pasa es que nosotros en Colombia tenemos en nuestra Constitución, empecemos porque son 385 artículos permanentes, imagínense, tiene más versículos que la Biblia católica, con todo respeto. Pero además de eso, vamos en la ley 2600. Pero además de eso, casos como el electoral que estaba comentando la doctora Alejandra, tienen artículos que son 2 páginas completas de la edición más pequeña de la Constitución, del texto de la Constitución. Es decir, se llega hasta el detalle máximo, hasta el pedacito que no queda nada para interpretar ni para aplicar, ni siquiera por jurisprudencia. Entonces eso petrifica en términos de que enyesa, pues. Paraliza, digamos, para que no nos confundamos. Lo congela y no puede cambiarse, porque como es norma constitucional habrá que modificar. Eso se llama falta de técnica legislativa, pero a veces se imponen más los intereses de quienes están legislando en ese momento, que son los que redactan y votan, y no el contexto genérico de una sociedad que lleva 214 años como república, de una nación que es diversa, de 50 y pico millones de habitantes, de una economía trazada, y entonces por eso encontramos ese tipo de dificultades que no son únicamente salvables por asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es una cosa muy seria, muy grande, como la que se hizo en el 91, pero además les agrego esto. Apenas tiene 34 años. Las constituciones, en principio, por definición de tales, tienen que ser genéricas, principistas, de valores, de criterios genéricos, y la coyuntura la irá llenando el legislativo. No puede ser como tenemos ahora. Una constitución de 35 años en comparación con las constituciones políticas de democracias muy maduras es poquito tiempo. Es poquito tiempo, hay que dejar que se vaya consolidando. Allí hay que reconocer a la Corte Constitucional, ha ayudado mucho a entender lo que quedó del producto de los 150 días en que trabajaron los señores constituyentes en el año 90-91, porque no fue pues la obra literaria mejor concebida y ahí quedaron cosas muy contradictorias. Le pongo una. Solo el Congreso puede establecer tributos y contribuciones. Aquí está el senador ilustre José David Name. Solo el Congreso puede establecer tributos y contribuciones para la nación. Y por allá en el régimen territorial le da facultad a los consejos de que también creen tributos locales. Bueno, o es lo uno o es lo otro. Y así muchas cosas, y solo para hablar del régimen territorial, que quedaron, digamos, defectuosas, deficitarias de pensamiento, poca lírica para entender bien el texto constitucional, pero es el que tenemos y yo, insisto, no hay necesidad de reemplazarlo. Termino con esto, que es un dicho muy popular en el Cauca. Nos metemos en una aventura de una Asamblea Nacional Constituyente y nos pasa como el globo, que uno sabe dónde lo suelta, pero no sabe dónde va a caer. El procedimiento del general Huertas, el ministro lo sacó por 5 días y en el pupitre del presidente Petro está el cumplimiento de la orden de suspenderlo del cargo
como lo ordenó la Procuraduría. Ahí se cierra el círculo y eso es lo que toca hacer, ¿sí? Para que estén informados los colombianos. Gracias.